gente, he descubierto el macramé. Hola gente, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis súper bien. Bueno, he descubierto el macramé. ¿Eso qué significa? Que vais a tener vídeo de macramé hasta que os canséis. En el vídeo de hoy, lo que he hecho ha sido unos posavasos preciosos. Yo he hecho este, que es un poco más grande, y luego he hecho otro, que lo tengo ahí con una vela, que es un poco más pequeño. Y estoy muy contenta porque estoy de verdad contentísima con cómo han quedado yo la primera vez haciendo macramé en mi vida. Así que nada, os enseño cómo he hecho yo estos bonitos posavasos, o posamacetas, o posa lo que tú quieras posar. Y nada, espero que os guste el vídeo, no me enrollo más y os dejo viendo el vídeo. Lo que vamos a necesitar es una cuerda de macramé, yo he usado de 2 milímetros, un peine, unas tijeras y 1 metro. Para comenzar vamos a necesitar una tira de cuerda de 2 metros con 40 centímetros. Y también vamos a necesitar 5 tiras de cuerda de 90 centímetros. Yo he usado un poco de celo para anudar la tira larga y que no se despeluche. Ahora tenemos que dividir la tira larga en 2 partes. Lo que yo he hecho ha sido medir 40 centímetros y poner esos 40 centímetros en la parte izquierda, como podéis ver, y el resto hacia la derecha. Ahora doblamos una de las 5 tiras largas por la mitad y, como vemos en la imagen, hacemos un nudito. Volvemos a doblar la tira por la mitad, pasamos por debajo y volvemos a hacer un nudito. Esto lo tenemos que hacer con las 4 tiras. Sí, ya sé, he dicho 4 porque la última lo vamos a hacer un poco diferente. Para colocar la última tira de 90 centímetros, la número 5, pasamos la parte corta de la cuerda por encima haciendo un circulito y volvemos a hacer lo mismo. Doblamos la cuerda por la mitad y la entrelazamos haciendo un nudito, pero esta vez cogiendo las 2 partes de la cuerda larga. Ahora vamos apretando hasta que el círculo se cierra y queda completamente cerrado. Esta cuerda está sola porque es con la que hemos anudado. Ahora separamos una cuerda, cogemos la cuerda larga y la pasamos por encima de la que tenemos a la derecha. La pegamos bien arriba y hacemos un 4, con la cuerda corta esta vez. Una vez lo tenemos así, pasamos por debajo y hacemos un pequeño nudito. Ahora tiramos, cuerda corta en la mano izquierda, cuerda larga en la mano derecha. Mira, ¿veis? Esta por arriba y ahora tiramos. Apretamos el nudito y así se va formando el dibujo. Tenemos que hacer 2 nudos con cada cuerda. Así que vamos a hacer el segundo nudo de nuestra primera cuerda. Pasamos la cuerda corta por encima de la larga haciendo un 4. Pasamos por debajo y anudamos. Cuidado con la que tiene que quedar por encima. Y veis, ahora ya tenemos 2 nuditos y pasamos a la siguiente cuerda. Bueno, ahora es todo el tiempo igual, pero cuidado, cuando veamos que tenemos un hueco grande, tenemos que añadir una cuerda. Yo lo que he hecho para coger la medida ha sido medir las cuerdas que tengo colgando y las he puesto doble, porque tenemos que ponerla por la mitad y volver a hacer el nudo que hemos hecho al principio para unir las cuerdas.
ajustamos y como vemos ahora la distancia ya es mucho menor y podemos continuar. No escatiméis, si necesitamos cuerda, porque si no, lo que va a pasar es que vais a apretar la cuerda más de la cuenta para que llegue, para que la unión sea más pequeña y os va a quedar como con onditas. Continuamos haciendo nuditos hasta que el tamaño sea el que queremos. Y una vez tengamos el tamaño que queremos, podemos cortar las tiras de cuerda que nos sobran. La medida, la que tú consideres. Pasamos a deshacer la cuerda para que nos queden los flecos. Yo lo he hecho con un peine. Una vez lo tenemos así, podemos ir recortando para que nos quede redondito. Ese es el resultado final. Me parece que ha quedado súper bonito. Como veis, yo he hecho dos de diferentes tamaños y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y me encanta. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Por favor, decidme qué os ha parecido, si tenéis más ideas, que ahora me he comprado mucho hilo de macramé y tengo que hacer cosas de macramé. Entonces yo os agradezco que me dejáis en los comentarios qué más cosas puedo hacer. Si te ha gustado el vídeo, dale un like bien grandote. Si es la primera vez que pasas por el canal, bienvenido, suscríbete. Te dejo por aquí mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok y también tengo Twitter. Bueno, gente, que tengáis muy buena semana, que seáis muy felices y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!